con los cuales Dios tiene un plan divino. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Esta edad presente de misterio interviene en el programa de Dios para Israel, debido al rechazamiento del Mesías por Israel en su primera venida. Este programa de misterio debe cumplirse antes que Dios pueda reanudar su programa para con Israel y llevarlo a término. Todas estas consideraciones surgen del método literal de interpretación. Ahora lo voy a explicar. Miren. Toda la teología paulina descansa en que Israel tiene esperanza para con Dios. Que Dios cumplirá en Israel las promesas que le había hecho a través de ¿quién? De Abraham. Y es Pablo precisamente el que dice, al final, Israel será ¿qué? Será salvo. Ahora, dice el dato aquí. El dato aquí es que los que creen que la iglesia no pasa por la gran tribulación, dicen que la experiencia de la gran tribulación es una experiencia que se dará única y exclusivamente para con Israel. Porque a fin de cuentas, Israel rechazó al Mesías. Por su rechazo al Mesías, hasta el día de hoy, no han tenido ¿qué? Un encuentro con el Mesías. Por lo tanto, ellos dicen que cuando venga la tribulación, ellos dirán y creerán que ha llegado el momento para que el Mesías aparezca y lo salve. Y entonces se cumplirá la otra parte del Apocalipsis que dice que el Señor vendrá con sus santos millares, ¿verdad? Precisamente para rescatar a Israel. Dice, y los que le traspasaron harán lamentación por él, porque entonces reconocerán que al que crucificaron, que al que dieron muerte, fue precisamente al Mesías, que ha venido a rescatarlo de la bestia, del falso profeta, del anticristo. Los que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación no hacen la distinción entre la iglesia e Israel. Pero fíjese que en toda la documentación evangélica neotestamentaria, hay una distinción clara de la iglesia e Israel. Tan clara es la distinción que Pablo dice que Israel es el árbol y nosotros somos ¿qué? Somos el injerto. Somos las ramas injertadas. O sea, y las ramas injertadas se pueden distinguir, ¿verdad? Del árbol. Las ramas injertadas se pueden distinguir del árbol. Pablo postula precisamente que en el misterio de la iglesia, y Pablo dice así, y estoy hablando de un misterio, dice que en el misterio de la iglesia el elemento es que hubo un momento donde Israel despreció a Jesús, despreció al Mesías, y por haber despreciado al Mesías, obviamente, entonces Dios constituyó a la iglesia, a los creyentes, para que la iglesia viniera a hacer el trabajo que Israel tenía que haber hecho, de evangelizar al mundo. Y si usted observa bien, la iglesia de Jerusalén, en el día de Pentecostés se desarrolló, creció como la espuma, 3.000, 5.000 personas convertidas. Llegó un momento en que su desarrollo fue extraordinario, a tal punto, que tuvieron que crear una comuna.
porque el desarrollo era extraordinario. Pero ese desarrollo, el año 70, prácticamente se vino abajo. Jerusalén fue destruida, fue arrasada. Los cristianos de Israel padecieron hambre. E inclusive, Pablo tuvo que salir por todas las iglesias gentílicas para pedir una ofrenda a fin de ayudar a los creyentes de Israel. Note bien, en el siglo IV, los creyentes de Israel salieron de Jerusalén, se ubicaron en el África, y de allí nunca más se volvió a tener noticias de ellos. Desapareció. Aquella iglesia que nació en Jerusalén desapareció. Ahora, ¿qué quedó en el desarrollo y en el crecimiento de la fe cristiana? La gentilidad. Los que creen que la iglesia no pasa por la gran tribulación separan a Israel de la iglesia. Dice, Israel no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es ¿quién? Es la iglesia. Dice, Israel en este momento descansa solo en las promesas que Dios le hizo a Abraham, y porque Dios es fiel cumpliendo promesas, honrará la memoria de Abraham y cumplirá lo que le prometió a Abraham, pero no por Israel, sino por Abraham. Pero dice, pero ese proceso no se hará realidad hasta que el misterio de la iglesia no haya concluido. Por lo tanto, al final de la conclusión del misterio o del misterio de la iglesia, es que entonces Dios empezará a trabajar con Israel. Y estos creyentes dicen, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo descenderá en su segunda venida para salvar a Israel, entonces la iglesia no puede estar acá abajo, tendría que venir directamente con la iglesia. Mire, a mí, yo dije desde el principio que ambas posturas son sólidas. Son sólidas. Ambas posturas yo las respeto. Pero si fuera a inclinarme entre una y la otra con honradez, a mí me hace sentido la teoría de que la iglesia no pasa por la gran tribulación. A mí me hace sentido. No hay ningún problema, porque estoy diciendo desde el principio, de que ambas escuelas tienen argumentos muy sólidos y muy fuertes sobre el particular, como también tienen argumentos muy débiles. Muy débiles. O sea, por ejemplo, la manera de ejemplificar el concepto de cómo sucederá el día del rapto, a mí me parece muy débil. El concepto de que va un piloto en un avión, el piloto desaparece, el avión cae. Yo digo, no sé, eso... Bueno, son unas conclusiones lógicas a las que llegan, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente, a mí en lo personal, pues yo digo, caramba, debieron haber buscado unos mejores ejemplos. Pero, con toda honradez. Los que van a tener problemas con eso son los que no son cristianos. Por eso. Porque el piloto se va y los cristianos también, que se van a su quedaron los pasajeros. Los pasajeros son cristianos, para la gran tribulación. Ahora, fíjense que eso fue una manera